¿Qué onda, mis hermanos? ¿Cómo están? Déjenme ver si se escucha por acá este pedo. Porque no suelo hacer lives desde la computadora. Según esto ya está en vivo. Bueno, el punto es que voy a platicar un poco acerca de la vida saludable. Pero... Pero... Estamos a punto de empezar. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los tres cerebros. Los tres cerebros. Déjenme meterle una fuentecita aquí para que sepan de qué se trata. ¿Dónde está texto? Ok, pero ¿dónde está el editor? Añadir tres cerebros. Vamos a ver. Aquí está. Bien, carnales, vamos a empezar con esto. Los tres cerebros. Nota, son los tres cerebros psicológicos. Porque biológicamente pues todos sabemos qué es lo que pasa. Bueno, confírmenme por ahí si hay alguien, nomás con que me diga que sí se escucha para no estar hablando aquí como loco. ¿Quién soy yo? Soy Francisco Torres Rodríguez, químico farmacobiólogo, maestro de una escuela secundaria, y todos mis alumnitos pues normalmente son de secundaria. Como saben, subo muchos videos sobre ciencias, también sobre bromas, ¿verdad? Pero aquí la parte importante es qué vamos a tratar hoy. Hoy le di esta clase a mis alumnos, alrededor de 50 minutos de plática, y quiero hacerla con ustedes también. Quiero hacerla con ustedes también porque creo que tiene un alto poder. Cuando digo alto poder es porque realmente lo tiene. En el pasado existían mmm, pues varias teorías sobre la evolución humana o de dónde viene el ser humano, ¿no? Como tal, el ser humano tiene varias creencias o maneras de pensar de cómo ha llegado hasta esta altura. Normalmente los padres nos inculcan que venimos de una eh, existencia divina, que venimos de una existencia donde Dios nos creó así, solo por su voluntad, y que, digamos de esta manera, la primera, la primer vertiente es que Dios nos creó. Sin embargo, en los temas de religión a veces es un poco complicado poder encajar con los pensamientos de otras personas. Obviamente hablo desde el máximo respeto para todas las personas que son creyentes en un Dios, creyentes en un Jesucristo, etcétera, etcétera. Existen otro tipo de teorías, como por ejemplo la teoría del Big Bang, en donde pues obviamente un cúmulo de energía se, se expandió, explotó y se empezaron a crear los planetas. Esa es la otra teoría de la creación del ser humano. Se empezaron a crear los planetas y pues obviamente estos planetas se reacomodaron en el universo, formando así lo que son las galaxias, los planetas, las infinidad de estrellas como nuestro Sol, entre otras tantas cosas. Pero, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar al hecho. Espérenme, estoy viendo si me puedo encontrar en el live.
No sé si esto funciona así. Creo que no. Debería de decir que estoy en vivo o algo por el estilo. Pero bueno. Les comentaba que venimos de un Big Bang. Y este Big Bang crea planetas, crea el universo mismo. Pero también existe una siguiente teoría en donde nos dicen que hemos sido instalados aquí. Y esta teoría literalmente lo que nos hace pensar es que existen razas, unas razas que han evolucionado desde hace millones de años, y al parecer estas razas nos han construido a nosotros modificándonos genéticamente. Es una de las teorías que existen. Nota importante: al ser teoría no significa que sea verdad, y al final tú vas a tener la última opinión en cuál de estas teorías tú crees que puedas encajar perfectamente bien. Como tal, nos vamos a dar cuenta siempre en qué teoría encajar. En lo particular, consideramos desde el pasado que existe el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano se le acuñe esta información porque da la casualidad que en el pasado una pequeña célula se comió a otra célula, y al comerse esa otra célula literalmente se formó una célula eucariota. Ustedes saben que las células eucariotas son aquellas células que, por ejemplo, se empiezan a dividir, de una nacen dos, de esas dos salen otras dos y así sucesivamente, y se vuelve esto muy exponencial. Entonces, con base a eso podemos decir que el primer cerebro es el cerebro reptiliano. ¿Qué función entonces tiene este cerebro reptiliano? Bueno, el cerebro reptiliano va a tener una función bien específica. ¿Cuál es esa función específica? El cerebro reptiliano solamente se va a encargar de la supervivencia de la especie. Sobrevivir. Y para sobrevivir vamos a necesitar varios aspectos. Entre esos aspectos, obviamente, está comer, porque si no comemos, morimos, ¿sí? Obviamente está el hecho de respirar, obviamente eso es involuntario, pero como es supervivencia, necesitamos dejar como especie a nuestra descendencia. Y nuestra descendencia, literalmente, lo que va a realizar es proseguir con nuestra especie, con nuestra gran cantidad de herencia. Sin embargo, el cerebro reptiliano se encarga de supervivencia. Vamos a dejarlo de momento ahí. ¿Por qué es la supervivencia? Porque sabemos que venimos del mar. Como venimos del mar, obviamente viene esta parte en donde las células, primero una procariota se comió a otra y después se volvió eucariota. Se separaron y empezó a generarse vida, después vida un poco más inteligente, y entre esta vida más inteligente literalmente lo que sucedió es que empezaron a reptar animales y llegaron a lo que es nuestra... Pedrito, ¿cómo estás? Mi hermano, si tienes tiempo, quédate. Este conversatorio que estoy teniendo está literalmente muy chingón. Le sirve a todos, no solo a los adolescentes. Vamos a explicar por qué pelea el ser humano desde el punto psicológico. Bueno, como les decía, el cerebro reptiliano como tal se encarga de la supervivencia. La mayoría de nosotros sabemos que para la supervivencia tenemos que comer, tenemos que cazar. Si fuéramos reptiles, obviamente, tendríamos que cazar, y como la supervivencia implica dejar descendencia, tendríamos que reproducirnos. Eso es lo vital, la comida, dormir, etcétera, y de eso se encarga nuestra región del cerebro reptiliano. Dejando eso de un lado, del cerebro reptiliano,
vamos a pasar a la siguiente eventualidad. Imaginemos un reptil y que este reptil como tal nos está generando una comunidad socioafectiva. Porque es como cuando tú llegas a un nuevo trabajo. Llegas a un nuevo trabajo y pues no conoces a nadie. Y en el no conocer a nadie sucede que poco a poco con un hola empiezas a socializar y después viene esta parte socioafectiva. Entonces, los reptiles como tal, en su desarrollo evolutivo, resulta que empiezan a desarrollar emociones. Los animales empiezan a desarrollar emociones y entonces viene esta otra parte que se llama cerebro límbico. El cerebro límbico, como tal, sí, literalmente se va a encargar de las emociones, se va a encargar desde lo que es el odio. Bueno, odio es más bien como un sentimiento. Sería enojo, amor, tristeza, felicidad. Vamos a quedarnos con esas cuatro porque esas cuatro son las que normalmente nos rigen a nosotros. Y vamos a empezar a poner ejemplos donde el cerebro límbico empieza a trabajar de una manera un poco extraña. Aquí viene la pauta. Cuando existe una pelea, vamos a poner el ejemplo de una pelea de un noviazgo, ¿sí? Una pelea de un noviazgo normalmente usan la palabra tú. Es que tú no me haces caso porque estás en el celular. Es que tú llegas bien tarde. Es que cuando vengo a verte, tú te tardas mucho en salir. Es que tú y así. La palabra tú, literalmente yo quiero invitar a toda la sociedad, a quien llegue a ver este video, que por favor la palabra tú cuando vas a conversar, la quites de tu vocabulario. ¿Por qué razón? Porque lo único que va a causar es que se encienda una llama y se genere más conflicto o que se genere un poco más de fricción. La palabra tú es muy agresiva en la parte psicológica y el cerebro lo entiende así, simple y sencillo. Pero continuemos. El, el tercer cerebro es el cerebro del neocórtex. El neocórtex como tal es esa parte de nuestra masa encefálica que nos permite hacer cálculos, que nos permite pensar, que nos permite tomar decisiones de acuerdo a lo que vemos alrededor de nosotros. Y entonces, ¿por qué vienen estos tres cerebros? Bueno, ahí viene lo interesante. Vamos a poner el siguiente caso. Para los que son adolescentes o algo así, saben que siempre papá y mamá probablemente estén peleando, ¿sí? Sin embargo, normalmente mamá le va a decir al papá, y ejemplo, deja de estar en la televisión viendo el fútbol. O otro ejemplo es como, ¿por qué no sacaste la basura? De una manera, pues donde ya se va a enojar, ¿no? Y en ese conflicto, la persona, y esto con el debido respeto a todas ustedes que son unas damas, normalmente pasa más en la mujer y puedes buscar evidencia científica y se desata más el cerebro límbico. La tendencia es que en porcentajes es mayoritaria la mujer a ser emocional y el hombre no tanto. Pero tiene su razón también. Hay ciencia detrás de todo esto. A lo que voy es que, de cierta manera, cuando están peleando, el cerebro reptiliano se activa y como él quiere generar esa supervivencia, como él quiere generar esa parte de ganar una batalla, de ser una persona que logró vencer al enemigo, es cuando se desata, se engancha de las emociones y las emociones cuando estallan literalmente no te permiten pensar. Algunos de ustedes habrán visto a parejas, amigos, etcétera, y que están discutiendo, y es que tú, y es que aquello, y totalmente, constantemente les dicen tú y tú y tú. Y cuando pasan 2 días, porque por ejemplo hay parejas que se dejan de hablar, cuando pasan 2 días, normalmente terminan diciendo, oye, discúlpame, lo que pasa es que hablé sin pensar. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la parte que nos controla
el pensar se llama neocórtex, lo habíamos dicho hace ratito. Y dentro de ese neocórtex, literalmente lo que sucede es que se desconecta. Es como si se apagara esa parte del cerebro y solamente se quedara activa la parte que conlleva al cerebro reptiliano y al cerebro límbico. Por lo que al estar con un estallido de emociones y el cerebro reptiliano solamente quiere pelear, pues obviamente lo único que vamos a obtener es una pelea muy enfurecida de una de las partes. Normalmente en casa lo van a observar, y va a haber una persona siempre más callada y va a haber una persona siempre más alterada. Y después la persona alterada te va a decir, ¿sabes qué? Discúlpame, es que no pensé. Y tiene toda la razón porque no pensó en el momento de expresarse. Se desconectó el cerebro de la parte neocórtex, que es la que pues piensa. Y literalmente la otra persona lo único que quería era ganar batallas. Ganar la batalla sirviéndose de sus emociones lo más grande posible. Y pongamos un ejemplo. A algunos de nosotros nos ha pasado que vas en tu coche o en tu moto, ¿sí? Y de repente, pum, se te mete alguien. En ese momento existen varias posibilidades. El cerebro, el cerebro actúa de esa manera. Porque cuando estás relajado en una pelea, la persona que está alterada termina enojándose más? Porque el cerebro es bien... El cerebro espera la batalla. Cuando ya está desconectado, espera la batalla. Y cuando literalmente no recibe el estímulo el cerebro, obviamente viene esa parte de enojándose más, porque lo que quiere es pelear. Literalmente lo que quiere es pelear, porque quiere ganar esa batalla específicamente. Y hay personas, y esto es súper curioso, porque hay personas que solamente saben vivir en el caos. Hay personas que solamente son felices y suena un poco tonto, pero hay personas que solamente pueden ser felices peleando, porque tienen un modo de vivir del caos, en donde está una pelea y cuando viene esa como reconciliación, para esa persona es un pico muy grande de felicidad. Y pues obviamente después de ese pico baja, vienen otros pequeños lapsos y otra vez viene otra pelea y es otro pico de felicidad. Y así sucesivamente el cuerpo, recordemos que se acostumbra siempre a las drogas, ¿sí? El cuerpo y el cerebro funcionan por medio de drogas. Llámale como quieras y de aquí nos podemos ir desprendiendo de otros temas bien interesantes. Por ejemplo, cuando tú tienes una relación sexual con una persona, obviamente vas a tener esa relación porque pues hay una afectividad. Y como lo dice Pedro aquí en los mensajes, se van a liberar hormonas. Esas hormonas pueden ser dopamina y serotonina y entre otras más que se pueden dar durante el acto sexual o cuando estás solamente conviviendo o viendo una película, pero todas esas hormonas te van a dar una sensación de felicidad. Es por ello que muchas personas cuando tienen un vacío prefieren irse a comer su helado. ¿Por qué? Porque le va a dar placer a esa persona y va a llenar un vacío con hormonas de cierta manera. ¿Y qué va a provocar? Obviamente que suba de peso. Eso es lo único que va a provocar. Como tal, el cerebro es tan complejo, pero también es bien sencillo comprenderlo con estos tres zonas que tiene el cerebro. Dice, es por eso que las personas deprimidas engordan. Aquí hay dos cosas, mi Pedro, hay dos cosas. Primero, las personas deprimidas o engordan o enflacan. ¿Por qué? Porque hay algunas que llenan el vacío comiendo de más para darse felicidad, pero hay algunas que que están deprimidas y literalmente dejan de comer. Sí, obviamente esto pues no hay amor propio y hay que trabajarlo con psicología, nutrición y médico.
Totalmente ahí se enfoca esa parte. Por otro lado, si tocamos la parte de los azúcares, todos sabemos que los carbohidratos simples pues son los más dañinos para nosotros, pero inclusive ha habido estudios en donde las ratas literalmente prefieren consumir agua con azúcar que agua con morfina. ¿Por qué? Porque el pico de adicción es todavía mucho, pero mucho mayor. Así es que son múltiples factores los que nos van a desencadenar esta parte. Pero es algo bien importante. Hay personas que no saben ser felices cuando las aman totalmente, porque no están acostumbrados. Ellos lo que quieren es tener caos y es su modo de vida, y al final va a ser tu decisión si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Hoy sabemos que las personas que tienen depresión necesitan hacer un trabajo psicológico. Algunos, si está diagnosticado, puede ser que su cerebro no esté trabajando con esos neurotransmisores y obviamente se necesita dar un medicamento para poder sobrellevar la depresión. Ya como enfermedad carente del trabajo adecuado de las neuronas. Mi amigo Pedro dice, son gallos de pelea, les das algo bonito, se asustan y empiezan a pelear. Fíjate que es un tema bien complicado, mi Pedro, porque yo considero que existen personas que nunca les enseñaron a amar y nunca recibieron amor. Cuando tú tienes un estrés de afuera, vamos a poner este caso, te van a asaltar, ¿sí? Está una persona, no tengo otra cosa por aquí más que un corta uñas. Está una persona y te va a asaltar, y esa persona te está dando un estímulo cerebral. Al tener este estímulo cerebral, nuestro cerebro reptiliano, ¡pum!, se activa. En ese momento que se activa el cerebro reptiliano, sucede lo siguiente. Tomar 3 decisiones, cualquiera tiene consecuencias. La primera, paralizarte. Por ahí han circulado muchísimos videos en donde, por ejemplo, se paraliza la gente, ¿sí? Una vez que está paralizada, hasta el ladrón anda esculcándolo porque él se quedó literalmente paralizado y no sabe absolutamente nada que hacer. Sin embargo, esa persona te asalta, recibes el estímulo, pero si toma la decisión, te digo, son 3, paralizarse, huir, que puede salir corriendo, pero ahí viene otro detalle, o te corretea, ¿sí? O lo dejas atrás o te alcanza. Y la tercera opción es pelear. ¿Por qué? Porque tu vida está en riesgo y en ese momento literalmente es bien complicado tomar decisiones adecuadas, porque está en riesgo tu vida y el cerebro se activa. El cerebro reptiliano quiere que sobrevivas, quiere que tu supervivencia sea el pilar más importante. La emoción te va a desconectar de tu cerebro que piensa que es el neocórtex, y la emoción como tal te va a hacer huir por el miedo que te está dando, ¿sí? El miedo. Yo siempre digo que el miedo, si lo vemos ya en un lado profesional, otro tipo de aspecto, el miedo es como una de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida. Lo que es el miedo y el amor son las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida. Pero bueno, vamos a regresar por ahí al tema. Entonces, el ratero pues obviamente lo que va a causar es que tú huyas, te paralices o lo confrontas. Y lo mismo pasa con las personas que no saben dar amor. ¿Por qué? Porque no se las dieron a ellos. Porque el azar de la vida es que no se lo dieron, y el azar de la vida es que como no se lo dieron tampoco sabe darlo. Y hay que aprender en el camino, porque como siempre he dicho, nadie nace sabiendo ser padre, y tampoco nadie nace sabiendo ser hijo. Entonces se va a aprender en el camino, siempre se va a aprender en el camino. Ahora bien, con todo esto que estoy comentando, vienen cosas bien importantes. Una persona a la que le das amor
Es como si la quisieras asaltar. ¿Por qué? Porque recibe la señal y como por aquí Pedrito me puso, mi buen amigo Pedro, se asustan y empiezan a pelear. Entonces, sí, literalmente se están asustando, porque no saben, para ellos es un estrés, su cerebro se activa y tiene cosas por hacer. Huye, pelea o se queda paralizada y no toma decisiones. No toma decisiones. Cualquier señal que llegue al cerebro, el cerebro no va a entender si es buena o es mala. Él solo recibe señales. Él no sabe si es bueno o es malo. Es parte de nuestra conciencia. Y podríamos hablar de física cuántica con esto de la conciencia. Pero mi Pedro, si tú lo ves de esta forma ahora, por eso es esta parte de los tres cerebros, en cuanto tú lo empiezas a percibir y que a lo mejor te pase algo en tu trabajo, vamos a suponer que sé que trabajas en la mina, mi Pedro, pero vamos a pensar que se cae pues algo y tú como digo por la confianza que nos tenemos, tú como paramédico, pues ¿qué piensas hacer? Existen reglas, ¿no? Primero tu vida y después la de los demás. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Pues primero validar los riesgos y pues obviamente actuar. O si tu cerebro, los protocolos de actuación, o si tu cerebro y las emociones te ganan, no vas a tomar las decisiones correctas. Y lo único que vas a hacer son tres cosas. Enfrentas el problema, ayudas, rescatas, te quedas paralizado o huyes de la situación. ¿Por qué? Por el riesgo que a lo mejor conlleve que se vuelva a derrumbar una parte de la misma zona. Entonces, teniendo los tres cerebros bien analizados, nosotros podemos empezar a modificar todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Ahora, hay algo importante. El hecho de que tú controles tus tres cerebros no significa que no tengas emociones. No sé si me da a entender. Porque hay muchas personas que inclusive les dicen que son muy fríos. Y a veces son muy fríos justamente o porque no les enseñaron a dar amor. O también por esa parte. En que tienen tan desarrollado esta parte de controlar las emociones que la sienten, la abrazan y la pueden llegar inclusive a transformar. ¿Por qué? Porque tú me comprenderás bastante bien, Pedro, porque tú y yo hacemos gym, vamos al gimnasio. Entonces me comprenderás bastante bien porque cuando existe una emoción de apariencia, te digo de apariencia negativa porque las emociones solo son emociones, sino que la sensación pues no es la muy agradable. Vas al gimnasio, entrenas, pum, hormonas. Modificas esa energía y regresa de una manera más favorable. Y el cerebro no entiende si lo que hiciste está mal o está bien, solo le estás dando la señalización para que vuelva a cambiar, porque algo que tiene el cerebro, y tú que eres pues también del área de la salud, puedes buscar la proteína BNDF, puedes buscar la proteína BNDF. La proteína BNDF es una proteína que te va a promover lo que es la inteligencia. Se ha demostrado también científicamente que los entrenamientos cuando son fuertes y además estudias, las personas se vuelven más inteligentes, mucho más inteligentes. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene algo que se llama plasticidad. La plasticidad significa que se puede moldear y hacer interconexiones neuronales mejores o dependiendo de la necesidad que tenga es esa persona. Porque por ejemplo, literalmente cuando tú controlas tus emociones vas a poder hacer un protocolo de actuación como si fuera el de bioseguridad. ¿A qué voy? Hace rato yo les decía al inicio de esta plática, lo más interesante es quitarnos la palabra tú de encima, porque la palabra tú es muy agresiva. Y empezar a expresarnos de una manera diferente. Ok, tengo un conflicto, puede ser con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, o con un amigo, o con la novia, o no lo sé. Pero si empiezas a aplicar la palabra tú, empiezan como dos gallitos de pelea.
y alguien quiere ganar esa batalla porque el cerebro reptiliano, ¡pum!, se fue para arriba. Y quieren ganar la pelea porque obviamente yo tengo razón y yo soy el único que tiene la razón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo me voy a poder expresar? Algunos psicólogos y documentos de psicoanálisis nos mencionan lo siguiente: para poder expresarnos tenemos que abrazar y ser resilientes. Recordemos que la palabra resiliencia es aceptar la situación, abrazarla y seguir. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Bien, aquí lo interesante es una cosa, y esto me gusta mucho, porque en algún momento de mi vida yo lo apliqué. Adiós problemas, se los juro, hasta me extraña, a veces quisiera tener un problema, pero digo, no, mejor no. Bueno, en lugar de hacer esa parte de, como lo decimos, de reclamo, literalmente lo que vamos a hacer es expresarnos. Y vamos a suponer lo siguiente: expresarnos de esta manera. Vamos a grabarnos estas palabras. Cuando tú haces esto, yo siento esto. No sé si me da a entender. Por ejemplo, cuando tú me regañas, cuando regañas al niño, cuando no sacas a pasear al perro, cuando no sacas la basura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se pone el ejemplo, el momento. Cuando sucede esto, yo me siento de esta manera. Entonces, ¿qué vas a provocar? Vas a mandarle una señal a esa persona de que sea empática, de que trate de ser empática. Fíjate, Pedro, que no creo que sea casi imposible. Yo creo que también tiene que ver la manera en la que te expresas. Si estás alterado o no alterado, esa persona va a buscar lo mismo. Si tú le das una pausa a tu lenguaje, vas a darle la pausa para que se tranquilice. Yo lo comprendo de esa manera. Fíjate, aquí mi amigo Jonathan dice, tienes razón, de hecho, el ámbito laboral en el que uno se desempeña te va moldeando las emociones. ¿Es correcto? Totalmente. El estrés, el compañerismo, el que faltó esto, el que a lo mejor un compañero no hizo la parte que le correspondía y a lo mejor hasta a ti te están echando la culpa. Entonces, si controlas tus emociones, y hay muchas personas que literalmente se enfocan solamente en una cosa. ¿Cuál es esa cosa? En el problema. Pero nunca se enfocan en cómo solucionar ese problema. Gran diferencia. Entonces vamos a preguntarnos una cosa. Cuando tengamos ese problema, nos preguntamos cómo podemos resolverlo. Y así el cerebro, ¡pum!, se activa y nos vamos. Es decir, vamos para adelante, y para adelante, y para adelante, y para adelante. Es la única forma. Si no te entiende, es un poco complicado, mi amigo Pedro, porque, y entiendo esa parte, literalmente no tiene la madurez. No tiene la madurez para poder comprender y aceptar que esa persona a lo mejor está equivocada. Cuando tú eres una persona que empieza a desarrollar esa madurez, esa conciencia de que todos los actos tienen una consecuencia, maduras. Pero cuando la persona no entiende, hay una razón. Y esa razón es porque todavía quiere pelear. Y es porque todavía quiere ser la ganadora de la batalla. Aunque no tenga la razón. Pero ella quiere ser la ganadora de la batalla porque su cerebro reptiliano quiere ganar esa batalla. Así de simple. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, de los venados. Es bien fácil. Los venados van, tu coche, pasa un venado o un conejo, se paraliza, corre, ¿sí? O se te avienta el carro. Ah, no. Eso ya era broma, carnal. Literalmente, creo que cuando dominamos esta parte de los tres cerebros, le vamos a dar un gran giro a nuestra vida.
Esta parte de los tres cerebros a nosotros nos va a mejorar en nuestras relaciones socioafectivas y con carácter de ciencia, no hablando por hablar, sino con carácter de ciencia, porque atrás de todo lo que te digo hay investigación científica, hay física cuántica inclusive, porque si tocamos temas de física cuántica podemos hablar de que somos seres de conciencia, y al ser seres de conciencia nosotros vamos a empezar a modificar lo que está alrededor de nosotros, así de simple y sencillo. Pongo un ejemplo. ¿A cuánto de nosotros no nos ha pasado que tenemos un mal día y llega una persona, te sonríe y literalmente su frecuencia cambia la tuya? ¿O a cuántos de nosotros nos ha pasado, inclusive, que llegamos al trabajo y se siente un ambiente pesado? Nadie te ha dicho nada, nadie te ha dicho absolutamente nada. Nadie te dijo el jefe está enojado, nadie te dijo se murió la mamá de tal persona o algo, pero el ambiente se siente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de frecuencias, de vibraciones, y que esas vibraciones alteran tus vibraciones porque al final somos seres energéticos. Y ahí entra la física cuántica con otro pex bien profundote. Inclusive, hoy me atrevo a decir que sí existe Dios, demostrado por la física cuántica. Así de fácil. Con eso digo todo. Pero eso va a ser, yo creo que en otro temita más por allá. Y pues nada, ya llevamos 36 minutotes de la... ¿Quién me va a funar? ¿Por qué? Ah, el Tistos. No, fíjate que cuando le entras a esto de la física cuántica está un poco pesado. Y a lo mejor no todos están preparados para platicar de este tema de la física cuántica. Porque se necesita conocimiento científico. Si te interesa, yo te podría decir que busques el experimento de la doble rendija. Quizás lo conoces si es que te gusta esto de las energías. Pero en el experimento de la doble rendija se observa lo siguiente. Un haz de luz que pasa por unas placas y en esas placas las atraviesa la luz y en una pantalla se reflejan ondas. Pero cuando una conciencia o una cámara, por decirlo así, lo observa, literalmente esa frecuencia de luz, en lugar de que se manifieste como una frecuencia en la pantalla que se está revelando, se empiezan a manifestar pequeños puntos como si fueran partículas. Lo que nos indica que una conciencia puede ser creadora. Lo que nos indica que una conciencia creadora podría crear algo bueno en ti, pero también puede crear algo negativo, dependiendo de la frecuencia, si la frecuencia es alta o la frecuencia es mínima. Inclusive por ahí hay un doctor físico cuántico que estuvo analizando el ADN. No sé cómo lo hizo, la verdad, esto yo solo lo escuché, pero él habla locamente, podría decir locamente, no sé, porque no he visto el paper, no sé, solo lo vi y me llegó la información. Pero él dice que en el ADN y en las moléculas está escrito algo así como que Dios está en todos lados. Raro, o sea, el tema es raro literalmente. Pero, repito, no todos están preparados para este tipo de temas. Ahora, yo sí creo que estamos regidos por energías. Yo también lo creo, mi hermano. Yo también lo creo porque al final la misma materia está hecha de átomos, electrones, protones, neutrones, quarks, antiquarks, etcétera. Y esas vibraciones son las que se manifiestan. O explícame por qué una canción te puede volver feliz si no es materia. Son solo ondas electromagnéticas. Está curioso el tema, pero yo también creo que esto está chido. O te baja el ánimo también, o sea, al final son frecuencias. Si tú fíjate, en física cuántica se dice que somos frecuencia. Tú sabes que las frecuencias van así, ¿sí? Como la onda electromagnética. Entre más piquitos, pues más frecuencia.
Resulta que tú eres de una frecuencia alta. Y si tienes, aquí viene un ejemplo de pareja. Si tienes una pareja que a lo mejor es de frecuencia baja, cuando se unen, se restan entre los dos y literalmente no puedes avanzar. Literalmente no puedes avanzar. Ahí viene la importancia de que hay que estar bien primero nosotros y las dos personas. ¿Para qué? Para que las frecuencias, estando en un estado de salud emocional correcto, se pueda unir. Y si son frecuencias altas, no se van a restar, al contrario, estas se van a sumar y van a crecer esas personas. Creep de Radiohead. Fíjate que yo abrazo esa de Creep. Ojo de Tigre me motiva, también me motiva, pero también me motiva mucho, por ejemplo, algo de Godsmack. También me motiva, por ejemplo, algo ¿de quién será? De Eminem, inclusive. Qué curioso. Pero sí, todas las vibraciones, todas las frecuencias siempre nos van a afectar. Sí. Tú pones Eminem y de repente, o sea, en donde quieras y hay un chingo de videos en eso. A veces hasta lo hago con mis alumnos. Porque pongo Eminem y empiezan a mover la cabeza, carajo. Entonces podemos observar cómo te puede afectar. Y fíjate lo curioso, hoy platicaba también con algunos alumnos esta situación de que la felicidad también te puede llevar a problemas. Porque ser felices y ser demasiados eufóricos no te permiten pensar que te puede desencadenar en un problema. También lo hemos visto eso. Me prendo en el gym con esas. Ájale, puro bench. Como debe de ser, mi estimado Peter Parker. Pues ya hay que armar ese entrenamiento. Hay que armar ese entrenamiento para darle macizo. Esa es muy buena. Es más, déjame ponerla, güey. A ver si se alcanza a escuchar. Aguántame poquito, me voy al Justus. Pero me van a tumbar el video por los derechos de autor. Mejor no, güey. Porque luego tumban los pinches videos. Son bien pinches raros la gente. Bueno, el punto al que queríamos llegar es que las mismas frecuencias, si hablamos de física cuántica, las mismas frecuencias te pueden afectar o te pueden beneficiar. Muchas personas dicen, no sé si has visto esa parte de mi Pedro donde hablan de que cuando estés mal emocionalmente vayas y abraces un árbol. Ajá, y mucha gente lo juzga a locura, pero hay algo, no me recuerdo cómo se llama. Se llama grooming. Se llama grooming. No sé si tú practiques el grooming, mi estimado, pero el grooming es una técnica de unión en la que tú caminas descalzo con la tierra y el mismo electromagnetismo de la tierra hace que fluya tu energía. Recordemos que la misma tierra tiene su parte electromagnética y esa parte electromagnética que se mide en la escala de Schumann nos va a enviar frecuencias o hertz y esos hertz los recibimos y modifica todo nuestro cuerpo. Así es que sí, güey, sí funciona. Te repito, no todos están preparados para esta plática porque necesitarían saber sobre física newtoniana, sobre química, sobre área de la salud, sobre comprender cómo actúa el cerebro, sobre física cuántica, sobre energía, magnetismo, cómo se comporta la Tierra, cómo el Sol afecta nuestras emociones, inclusive nos puede desencadenar hasta paros cardíacos derivado de la escala de Schumann. Y infinidades de cosas, o sea, literalmente, güey. Yo tomé un viaje de ayahuasca y no mames, es otro show. Aprendí mucho de mi propósito de vida. Y yo también creo que lo has encontrado. La física cuántica, hablemos no sé si conozcas a Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, uno de los psicoanalistas más increíbles que pudo haber existido en la faz de la Tierra. Psicoanalista que
menciona que él tiene el acto de conciencia y desarrolla su libro acerca de la teoría sintérgica. Libro de la teoría sintérgica, en donde, pues como su nombre lo dice, sinter de síntesis y la otra parte síntesis de energía. Lo que nos dice que somos un ser consciente y que solo tenemos una playera. Es decir, este cuerpo es momentáneo. Y nosotros lo único a lo que venimos es nuestra conciencia, descubrir qué estamos haciendo aquí y obviamente mejorar. ¿Para qué? Para que nuestra frecuencia y nuestra conciencia sea mejor día a día. Y en un momento determinado puedas regresar al punto de creación. Lo que en algunos lugares, digámoslo de esta manera, algunos lugares que se dedican a la teología, pues obviamente lo ven como el cielo. Pero es un tema un poco complicado. Y lo tomé con alguien que sí sabe, claro, porque hay que tener guías, carajo. Fíjate, yo no he probado ayahuasca, he tenido pues algunas, digamos que viajes, de cierta manera me ha permitido saber que este conocimiento que yo tengo, que puede ser poquito, solo sirve para una cosa, y es para transmitirlo. Porque me he descubierto a mí, y no es egolatrismo, pero sí es ego, que soy bueno enseñando. Y al ser bueno enseñando tengo ciertas prioridades que me permiten a mí que el conocimiento se quede impreso en ciertas personas. Y desde ahí estoy cumpliendo ya un pequeño objetivo de vida. Porque imagínate saber tanto, carnal, y que te lo lleves a la tumba. Está cañón. Está muy cañón. A sobremanera, pues creo que podemos decir que estamos aquí. Aprendamos a convivir con los demás, con seres animados, inanimados, etcétera. También lo considero porque recordemos que psicológicamente también existe algo que se llama curva del olvido. Y obviamente el conocimiento que no usas, pelas, se va. Pero el que estás transmitiendo constantemente, pues obviamente lo tienes aquí. Y literalmente no dejas de aprender. Con los mismos repasos te viene llegando mucha información. Pero mucha información. Así es, mi hermano. Así es esto del abarrote. Y pues solamente dice 3 cerebros. No sé qué tranza. Hasta se quitó la cámara y todo. Como que se me bugueó la cámara. Pero bueno, mi Pedro, no sé si me estás escuchando. Hay unos vidrios. A una QFB. Aprende química, güey. Aprende química y dale machín marrín. Tú sabes cómo hacerle. Tú sabes cómo hacerle. A perro. A perro. Pues qué te digo, que no sepas, mi estimado. Descansa, amigo. Buenas noches. Ahí estamos. Un abrazo.